Muy buen día. A continuación, hablaremos sobre la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. El objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas, cambios en las estimaciones y la corrección de errores. Además, esta norma también trata de realzar la relevancia de la fiabilidad en los estados financieros. Por consiguiente, tenemos el alcance. Se aplicará en la selección y aplicación de las políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en estas, los cambios en las estimaciones contables y en la corrección de errores de los periodos anteriores. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las definiciones básicas que nos dice la norma de la NIC 8, que son políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Nos habla sobre lo que es una política contable y son los principios, bases, reglas o procedimientos de una entidad en la elaboración de sus estados financieros. Que es un cambio en una estimación contable, que es un ajuste en el importe en libros de un activo o un pasivo tras información nueva o algún acontecimiento nuevo, que no sea específicamente una corrección de error. También nos habla sobre errores de periodos anteriores, que son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores. Entre estos puede ser errores aritméticos, error en la aplicación de políticas o alguna mala interpretación de hechos, así como los fraudes. También nos habla sobre la aplicación retroactiva, que consiste en aplicar una nueva política contable como si se hubiera aplicado desde siempre, o sea, para atrás. También nos habla sobre una reexpresión retroactiva y es corregir el reconocimiento en los estados financieros como si el error no se hubiera cometido nunca. La aplicación prospectiva, que es la aplicación de una nueva política contable tras la fecha que se realizó el cambio de la política en el periodo corriente y en periodos futuros, o sea, de hoy en adelante. Y también habla sobre la impracticabilidad, que nos dice que es impracticable cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables y si no son determinables. Las políticas contables se deben aplicar según una NIF concreta, ya que son guías que ayudan a las entidades a aplicar sus requerimientos y en ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable y proporcionar información que sea relevante y fiable. También la gerencia puede optar por considerar normas de otras instituciones que empleen un marco conceptual similar a lo que estén trabajando. Iniciaremos con lo que son cambios en las estimaciones contables. Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Por ejemplo, podría requerirse una estimación, ya sea para las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, la obsolencia de los inventarios, el valor razonable de activos o pasivos financieros, la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros incorporados en los activos depreciables, las obligaciones por garantías concedidas. Esos podrían ser algunos de los ejemplos. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de estados financieros y no menoscabada de su fiabilidad. La revisión de la estimación por su propia naturaleza no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una corrección de un error. Un cambio en criterios de medición aplicados en un cambio en una política contable y no es un cambio de la estimación contable. El efecto de un cambio en una estimación contable diferente de aquellos cambios de los que se aplique según el párrafo 37 que
expusieron antes mis compañeros, se reconocerá de forma prospectiva, incluyendo el resultado del periodo que tiene lugar al cambio, si éste afecta solo a ese periodo. Así también el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos. En la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios de activos y pasivos, o se refiere a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido ajustado el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que se tiene lugar el cambio. El reconocimiento prospectivo del efecto de un cambio en una estimación contable significa que el cambio se aplica en las transacciones, otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio de la estimación. Un cambio en una estimación contable podría afectar únicamente el resultado del periodo corriente o bien de este y del periodo futuro. Por ejemplo, un cambio en las estimaciones del importe de clientes de dudoso cobro afectará solo el resultado del periodo corriente y por lo tanto se reconocerá en este periodo. Información a revelar. La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espera vaya a producirlos en periodos futuros, exceptuándose de los anteriores la revelación de información del efecto sobre periodos futuros en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto. Si no se revela el importe del efecto en periodos futuros debido a que la estimación es impracticable, la entidad revelará este hecho. Continuamos con la exposición. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es René Eliezer Galindo García. Voy a continuar con el tema, siempre hablando de la NIC 8 en cuanto a los cambios en políticas contables, en las estimaciones y errores. La selección de una aplicación de políticas contables por parte de una entidad, pues, tiene la particularidad que debe ser uniforme. Esto es tanto para transacciones, para otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que directamente una NIF requiera o permita categorizar específicamente algunas partidas a las cuales, pues, deban aplicarse las distintas políticas contables. Entre los cambios que debe aplicar una entidad, solamente pueden hacerse cambios con las siguientes condiciones. Primero, se puede hacer un cambio de política solamente que lo requiera una NIF. Y segundo, si permite que la información financiera que vayan a suministrar los estados financieros sea más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos, condiciones financieras, rendimientos financieros o flujos de efectivo. Los usuarios de los estados financieros pues necesitan comparar la información a través del tiempo, ¿verdad? Y realizar los análisis pertinentes. Por lo mismo es que deben aplicarse las mismas políticas en cada periodo. A menos que se cambien, pues podrá ser prácticamente válido que se hagan los cambios en las políticas contables. ¿Qué no es un cambio en políticas contables? La norma categoriza específicamente que aplicar una política contable en transacciones, eventos o condiciones que difieren totalmente con los que han ocurrido anteriormente no constituye un cambio en política contable. Tampoco lo es aplicar nuevas políticas para situaciones que no hayan ocurrido con anterioridad o que si llegaran a ocurrir, pues carecen de materialidad. Cuando una entidad aplica por primera vez una política que consista directamente en una reevaluación de activos, de acuerdo con la NIC 16 y con la NIC 38, es un cambio de política contable que debe ser tratado como tal. En este caso, pues una reevaluación y no conforme a las disposiciones de esta norma. En cuanto a lo que es la aplicación de los cambios en las políticas contables, pues cuando sea necesariamente obligado o necesario hacer una aplicación retroactiva de políticas contables a la entidad, debe primero contabilizar un cambio en la política contable derivado de la aplicación inicial de una NIF y que tenga disposiciones transitorias. Cuando cambia una política por aplicación inicial de NIF, también que no contenga disposiciones transitorias, es aplicable también el cambio en las políticas contables. Cabe resaltar que la aplicación anticipada de una NIF no debe ser considerada directamente como un cambio voluntario por parte de la entidad para el cambio de políticas contables. Muchas gracias por su atención.
Bueno, continuando con la exposición de la NIC 8, los errores. Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros. Los estados financieros no cumplen con las NIF si contienen errores tanto materiales como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionalmente para conseguir respecto a una entidad. Dice, como sujeción a los establecido en el párrafo 43, la entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto, reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para que se presente información, reexpresado los saldos iniciales de activos, pasivos, patrimonios para dicho periodo. También voy a hablar de las limitaciones de la expresión retroactiva. Los errores corresponden a un periodo anterior, se corregirán mediante la reexpresión retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico o en efecto acumulado del error. La información a revelar sobre los periodos anteriores. En la aplicación del párrafo 42, una entidad revelará la siguiente información: la naturaleza del error del periodo anterior para cada periodo anterior presentado en las medidas que sea practicable el importe ajustable, para cada partida del estado financiero que se vea afectada y para los importes de las ganancias por acción tanto básicas como diluidas a la NIC 33 fueron aplicables a esta entidad. A continuación les presentaremos un caso de cambios en políticas contables. El siguiente caso nos indica que en enero del 2021 ingresó un nuevo contador a la empresa Torino S.A., el cual al revisar la información contable de la empresa se da cuenta que la depreciación de la maquinaria con la que cuentan, que tiene un costo de adquisición de 100,000 quetzales, se viene depreciando de manera lineal y no conforme al marco NIF. Conversando con el encargado de bodega, este le informa que la maquinaria tiene una vida útil de 200,000 horas, las cuales se han venido utilizando de la siguiente manera desde su adquisición en el año 2018. Vemos que para el año 2018 tenemos que se utilizaron 96,000 horas, para el año 2019 34,000 horas y para el año 2020 30,000 horas. Vemos cómo se venía depreciando en los años anteriores por el método de depreciación lineal, el cual nos da un porcentaje del 20% sobre el costo de la maquinaria. Vemos que para el año 2018 teníamos una depreciación acumulada de 20,000 quetzales, para el año 2019 de 40,000 quetzales y para el año 2020 de 60,000 quetzales, dándonos un valor en libros de la maquinaria para el año 2018 de 80,000 quetzales, para el año 2019 de 60,000 quetzales y para el año 2020 de 40,000 quetzales. Pero la norma nos indica que se debe depreciar lo más cercano a la naturaleza del bien, en este caso la maquinaria. Como en este caso es por horas que tiene la vida útil la maquinaria, utilizaremos la siguiente fórmula para demostrar la depreciación del año 2018, 19 y 2020. Para el año 2018 nos indica que tenemos 96,000 horas utilizadas, el cual la fórmula nos indica que debe ser las horas utilizadas por el costo del bien, que en este caso serían los 100,000 quetzales, y al resultado lo vamos a dividir dentro del total de horas de vida útil de la maquinaria, dándonos una depreciación para el año 2018 de 48,000 quetzales. Lo mismo haremos con el año 2019.
tenemos 34.000 horas utilizadas, las cuales se van a multiplicar por el costo de la maquinaria, que son los 100.000 quetzales. A este valor lo vamos a dividir dentro del total de horas de vida útil de la maquinaria, que son las 200.000 horas, lo cual nos da una depreciación para el año 2019 de 17.000 quetzales. Para el año 2020 haremos lo mismo con las 30.000 horas utilizadas de la maquinaria, las multiplicaremos por el costo de la maquinaria, que son 100.000 quetzales, e igual este valor lo vamos a dividir dentro de las 200.000 horas de vida útil de la maquinaria, dándonos una depreciación para el año 2020 de 15.000 quetzales. Ahora vemos cómo quedaría con nuestras nuevas cantidades de depreciación nuestra maquinaria. Vemos que para el año 2018 tenemos una depreciación acumulada de 48.000 quetzales. Para el año 2019, una depreciación acumulada de 65.000 quetzales. Y para el año 2020, una depreciación acumulada de 80.000 quetzales, dándonos un valor en libro para el 2018 de 52.000, para el 2019 de 35.000 y un valor en libros para el 2020 de 20.000 quetzales, lo cual vemos que ahora tenemos una diferencia entre lo que teníamos ya registrados con la depreciación lineal y el valor en libros utilizando el método de la depreciación por horas utilizadas. Vemos que para el año 2018 tenemos 2018 tenemos un valor en libro de 80.000 quetzales y para el año 2018 con la depreciación de horas utilizadas de 52.000 quetzales, teniendo una diferencia de 28.000 quetzales. En el año 2019 tenemos un valor en libros utilizando la depreciación lineal de 60.000 quetzales y la depreciación por horas utilizadas de 35.000 quetzales, lo cual nos da una diferencia de 25.000 quetzales. De igual manera, para el año 2020, vemos que tenemos un valor en libro de 40.000 quetzales y utilizando la depreciación por horas utilizadas, tenemos un valor en libro de 20.000 quetzales, el cual nos da una diferencia de 20.000 quetzales. A continuación, les explicaremos cómo se debe de contabilizar estas diferencias y cómo se verán reflejadas en los estados financieros comparativos. Buenas noches. Continuando con nuestra explicación del caso práctico de la NIC 8, nosotros decidimos hacer un ejemplo sobre un cambio en políticas contables, en este caso, un cambio en la política del método de depreciación de una maquinaria. Continuando con la explicación, inicialmente la empresa tenía una depreciación por el método lineal y cambió la política a una depreciación de unidades producidas. Una vez determinadas nuestras dos tablitas de ambos métodos donde determinamos lo que es el costo, la depreciación acumulada y el valor en libros de la maquinaria por ambos métodos, tanto el lineal como las unidades producidas, nosotros debemos de determinar cuál es la diferencia o cuál es el cambio o efecto que esta política va a tener. Entonces, yo aquí les dejé marcado, si se dan cuenta, las diferencias. Para el año 2018 del método de depreciación lineal, nosotros habíamos reconocido un gasto o una depreciación de 20.000 para el mismo año 2018, pero ya por la nueva política que es depreciación de unidades producidas, nosotros estamos reconociendo un gasto por 48.000, es decir, nuestra depreciación acumulada aumentó, ¿se dan cuenta? En 28.000 y el valor en libros de la maquinaria disminuyó. De igual manera lo hicimos para el año 2019, nosotros tenemos reconocido una depreciación acumulada de 40.000 y para el nuevo método, siempre por el mismo año 2019, en unidades producidas tenemos una depreciación acumulada de 65.000. Es decir, nuestra depreciación acumulada de igual manera aumentó en 25.000 y así también para el año 2020 tenemos una depreciación reconocida por el método lineal de 60.000 de depreciación acumulada y para el método de depreciación de unidades producidas tenemos una depreciación acumulada de 80.000. Entonces, nuestra depreciación aumentó en 20.000. Se deben sacar estas diferencias entre ambas políticas porque en base a esto es que se van a ver afectados nuestros estados financieros. Debemos recordar que en base a la norma nos dice que cuando se hizo un cambio en una política contable, esta se debe aplicar de una forma retroactiva, es decir, para todos los años.
nosotros dejamos planteados 3 partidas. Las primeras 2 las dejamos solo porque nos van a servir de base para ver cómo este cambio en política se nos van a ver afectados en los estados financieros. Es decir, estas 2 primeras partidas no se hacen dentro de la contabilidad, solo nos servían para darle forma al efecto en los estados financieros. Entonces, si se hubiera hecho la partida para el año 2018, nosotros debemos de aumentar nuestra depreciación acumulada, como ya se los había explicado, en 28,000. Es lo que hicimos aquí, depreciación acumulada aumentada en 28,000 y afectando las utilidades retenidas por los mismos 28,000. Esto sería para el año 2018. Para el año 2019, en base a nuestra diferencia, nuestra depreciación acumulada aumentó en 25,000. Entonces realizamos exactamente lo mismo, depreciación acumulada aumentada en 25,000. Si se dan cuenta, estamos reconociendo un gasto de 3,000, pero en este caso lo estamos disminuyendo, la depreciación gasto en 3,000 y afectando las utilidades retenidas por 28,000. Para ver de dónde estamos nosotros trayendo estos 3,000, les voy a realizar el ejemplo. Para el año 2019, la partida del periodo 2019 hubiera quedado, por ser método lineal, hubiéramos reconocido una depreciación gasto por 20,000, una depreciación acumulada por los 20,000, y nuestra fruta hubiera quedado de la siguiente manera. Depreciación gasto por 20,000, depreciación acumulada por 20,000, cuadrada con los mismos 20,000. ¿Qué pasó con la nueva política contable? Si se dan cuenta, nosotros tenemos una depreciación acumulada de 48,000, y para el año 2019, nuestra depreciación acumulada aumentó en 65,000. Quiere decir esto, entonces a los 65,000 del año 2019 le vamos a restar los 48,000 del año 2018. Nos da como resultado 17,000. Entonces nuestra partida hubiera quedado depreciación gasto 17,000, depreciación acumulada 17,000. Esto es en base a la nueva política unidades producidas. Entonces nosotros tenemos reconocido por la política de depreciación lineal 20,000, o por la nueva política de unidades producidas, el gasto es únicamente de 17,000. Entonces nuestro gasto disminuyó en 3,000 quetzales. Es por eso que nosotros en la partida del año 2019 estamos reconociendo una disminución, esta disminución que les acabo de explicar, en el gasto de 3,000 quetzales, aumentando nuestra depreciación acumulada en 25,000, como lo vimos en las 2 tablas, y afectando siempre las utilidades retenidas. Como les dije en un inicio, estas partidas solo nos van a servir para ver el efecto en los estados financieros. Ahora, la tercera partida del año 2020, que es donde estamos aplicando la nueva política, esta partida sí se registra dentro de la contabilidad. Entonces, en base a nuestras 2 tablitas, tenemos que nuestra depreciación acumulada en la nueva política, que fue unidades producidas, aumentó en 20,000. Entonces, estamos aumentando nuestra depreciación acumulada en 20,000. Estamos reconociendo una depreciación gasto de 5,000 y siempre afectando nuestras utilidades retenidas por 25,000. ¿De dónde salieron estos 5,000? De igual manera, para el año 2020, nuestra depreciación hubiera sido exactamente de la misma manera, depreciación gasto por los mismos 20,000, la diferencia entre 60 y 40 son 20,000, depreciación acumulada 20,000, cuadrada con 20,000. ¿Qué pasó con la nueva política para el año 2020? Si se dan cuenta, nosotros tenemos conocido una depreciación acumulada de 80,000, y en el 2019 tenemos una depreciación acumulada de 65,000. Entonces hacemos la diferencia para ver en cuánto aumentó un año con otro. 80,000 menos 65,000 nos da 15,000. Entonces nuestra partida con la nueva política para el año 2020 hubiera quedado de la siguiente manera: depreciación gasto con 15,000 y depreciación acumulada con 15,000. De igual forma, nosotros para el 2020 nosotros teníamos registrado una depreciación gasto de 20,000, y con la nueva política nuestra depreciación gasto es únicamente 15,000. Es de aquí donde sale nuestros 5,000. Por eso es que estamos reconociendo aquí una disminución en el gasto por depreciación de 5,000. Y como les comentaba, afectando de igual manera las utilidades retenidas. Y estas 3 partidas nos van a servir a nosotros para explicarles cómo se van a ir afectados en los estados financieros. Para continuar con esta presentación, a mí me toca hablar sobre un caso en específico. Y es precisamente para seguir sobre el ejercicio práctico, pero
siento que es como muy necesario hablar sobre, digamos, de esta forma, comparar la parte teórica con la parte teórica, con la parte práctica que estamos realizando. Y específicamente enfocarnos en el punto 19 de la norma, en la cual establece que las entidades se contabilizarán un cambio en política aplicando contable derivado de la aplicación inicial de una NIF. Entonces, cuando un cambio en política, ¿verdad?, puede darse de dos formas, ya sea por la aplicación inicial de una NIF, por ejemplo, lo que vimos la otra vez, que era el tema de la NIF 16, que cuando cambió de la NIF 17 a la NIF 16, eso fue un cambio de política. Entonces, ahí se aplica también la NIF 8. Entonces, dice que cuando es así, se tiene que ver el tema de las disposiciones transitorias, a ver qué dice las disposiciones transitorias de esa norma. Entonces, así se va a aplicar, se va a aplicar el cambio de política, ya sea de forma prospectiva o retrospectiva, dependiendo de lo que dice las disposiciones transitorias de esa norma en específico, ¿verdad? Pero dice que cuando es un cambio de política, pero es voluntario, entonces obligatoriamente la norma dice específicamente que tiene que realizarse de forma retrospectiva o retroactiva. ¿Qué significa esto? Lo que significa el método retroactivo, de forma retroactiva, es que tiene que aplicarse la política, en cambio de política, como si la nueva política contable se hubiera estado aplicando desde siempre. Entonces la palabra siempre, entonces es lo que va a entrar ahorita en funcionamiento en el caso que mis compañeros han estado desarrollando. Entonces, como ya han explicado anteriormente, nosotros, en nuestro caso práctico, en este caso teníamos la depreciación, el método de línea recta, pero para hacerlo como más llevado la depreciación, llevarlo más a una forma como más que represente de forma razonable la situación financiera de la empresa, se cambió el método a método de unidades producidas, que representa de forma más razonable digamos, las disposiciones económicas de la empresa. Entonces, al utilizar este método, obviamente hubieron cambios, pero como ya me explicó anteriormente mi compañero, el ajuste en sí solamente se realiza en el año 2020, pero la norma establece que al momento de hacer un cambio en política, tiene que cambiarse todos los estados financieros de los años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que hay realizar estados financieros comparativos, obviamente al comparar el año 2020 con el año 2019, no va a ser comparativo. ¿Por qué? Porque el ajuste solamente va a estar quedando en el año 2020. El año 2019 va a estar con la antigua política, que es la política de línea recta. Y aquí va a estar con la política de unidades producidas. Entonces, por el tema de comparatividad y para que los usuarios de los estados financieros tomen como la mejor decisión económica al momento de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, tiene que ser todos los años, tiene que quedar bajo la misma política. Entonces, por eso que se hace esto. Entonces, al momento de hacer el cambio de política o de hacer el ajuste que mencionaba anteriormente mi compañero, que se hace contra utilidades retenidas, el gasto y la depreciación acumulada, ahí solamente estamos afectando un año, que sería el año 2020. Entonces ya quedaría nuestro año 2020 con la nueva política, pero solamente quedaría el año 2020. El 2019 y el 2018 no quedan comparativos, porque el 2020 ya lo tenemos con la nueva política, pero el año 2020 aún lo tenemos con la política anterior. Porque si se dan cuenta, acá, estos son los, como estaba el valor en libros de la propiedad de planta y equipo, en la anterior política, que es lo que tenemos acá. Pero ya con el cambio, ya nuestro valor en libros pasa a 20,000, que es con lo que ya tenemos acá en la nueva política, que es unidades producidas. Se pasa de 40,000 a 20,000, que es con el ajuste que realizamos al 31 de diciembre, es lo que hacemos acá. Pero esto no queda comparable porque tenemos aquí el ajuste, solamente nos afecta el 2020. Entonces lo que tenemos que hacer es el ajuste en sí tiene que ir para los 3 años. Entonces por eso es que se carga los otros 25,000 y 28,000 que explicaba anteriormente mi compañero, que son de los años 2018 2020. Lo aplicamos acá. ¿Para qué? Para que esto sea comparativo. Entonces, el momento de aplicar esto, tanto para el año 2020, para el 2019 y para el 2018, entonces, si se dan cuenta, estos 20,000, 35,000 y 52,000 de valor en libros, que es bajo la política de unidades producidas, automáticamente ya queda reflejado en los estados financieros comparativos, que esos 20,000 son los que tenemos acá, estos 35,000 es lo que tenemos acá, y estos 52,000 es lo que tenemos acá.
Entonces aquí ya tenemos los estados financieros bajo NIF. Ya es comparable, ¿verdad? Ya se pueden tomar decisiones económicas más razonables de acuerdo a lo que realmente está pasando, y los ratios financieros también no se van a distorsionar al tener diferentes políticas contables, que ya todo va a estar como uniforme. También el otro tema que se afectó fueron los resultados acumulados. Igual, los resultados acumulados también se van a afectar tanto para los 3 años, pero esto solamente es para temas de presentación en sí, porque estos registros contables, como ya mencionó anteriormente mi compañero, estos no se contabilizan. Lo único que se contabiliza es el 2020, que aquí ya está todo acumulado, ¿verdad? Pero para temas de comparatibilidad, se tienen que hacer estos ajustes para que al momento de comparar estados financieros de un año con otro, se puedan tomar las mejores decisiones económicas. Y eso es lo que hay que hacer en el tema del estado de situación financiera. Ya mi compañero les va a explicar el tema que pasa con el estado de resultados. Buen día, compañeros, un gusto saludarlos. Siguiendo con nuestro caso, tenemos acá las partidas que explicó nuestro compañero anterior. Tenemos la partida de ajuste del año 2019 y la partida de ajuste del año 2020. El efecto de este cambio en la política contable y en el estado de resultados, de acuerdo a NIF, es el siguiente. Vemos para ejemplificación, tenemos acá el estado de resultados con costo de ventas, acá subrayado en rojo, por 66,000 para el año 2020 y 76,000 para el año 2019. El efecto es en el año 2019, vemos que el gasto por depreciación, considerando que el gasto por depreciación es parte del costo de ventas, entonces va a disminuir, porque acá en la partida lo estamos disminuyendo. En la flechita pues nos indica que acá lo vamos a convertir a NIF. Entonces en NIF de 76,000 va a pasar a 73,000. De igual manera, en el 2020 de 66,000 va a pasar a 61,000. El efecto va a ser en la utilidad neta del ejercicio. En el año 2019 vemos que de 25,000 pues pasó a 28,000 porque son los 3,000 de más. De igual manera, en el año 2020 tenemos 5,000 adicionales que incrementó la utilidad neta del ejercicio. Debemos considerar que cada vez que hay un cambio en política contable o estimación, debemos evaluar el efecto que esto trae en nuestros estados financieros. Gracias. Anteriormente vimos lo que es un cambio en la política contable. Continuando con lo que son la explicación de los casos prácticos, yo les daré la explicación sobre el cambio en una estimación contable. El cambio en una estimación contable no es más que un ajuste en el importe en libros de una cuenta de activo o pasivo tras la evaluación actual de los elementos, así como los beneficios futuros esperados. Entonces, un cambio en una estimación contable puede decirse que es un cambio prospectivo, o sea que en este caso no vamos a hacer ninguna reexpresión y vamos a hacer un cambio retroactivo, por lo que les voy a mostrar. El cambio se origina en el método de depreciación de un vehículo, en el cual se modifica el uso del vehículo y por ende se modifica el tiempo de vida útil del bien de 10 años a una vida de 4 años. Entonces, el costo original del vehículo fue 75,000, la depreciación para el año 2014 7,500 y la depreciación para el 2015 7,500. Eso quiere decir que el valor en libros al 2015 es de 60,000. 7,500 es porque el vehículo estaba con una vida útil estimada de 10 años. Entonces, acá podemos ver que son 7,500 para cada año de depreciación. Este vehículo era utilizado para uso administrativo, sin embargo, por alguna cuestión o aumentos de entrega de pedidos o alguna otra surgió de que va a ser utilizado para repartir pedidos.
digamos, aumento de demanda, por lo que va a cambiar su vida útil. Entonces, anteriormente pudimos ver de que al 31 de diciembre nuestra vida útil eran 60.000, por lo que por el nuevo uso que se le va a utilizar, vemos que ya no nos da 8 años, sino que se va a pasar en el doble de tiempo, por lo que de 8 años que le faltaban para que se van a pasar a 4. Entonces, nuestra depreciación anual va a ser de 15.000 quetzales anualmente. Entonces, en una tabla, vamos a mostrar acá, el total de vida útil en años. En el 2014 terminará en el 2019 con 6 años de vida útil, un costo de 76.000. La depreciación anual 7.500 para los primeros 2 años que fue de uso administrativo, 15.000 para los siguientes años que es de uso comercial. Digamos que va a aumentar el uso del mismo. Entonces, vemos acá que la depreciación acumulada es de 7.500 a 15.000, 30.000. Y vamos a ver nuestro valor en libros, cómo se va a mostrar el comportamiento. Entonces, ¿qué es una estimación? O cómo podemos determinar lo que les decía a un principio, que una estimación es una ajuste en el importe libre de un activo pasivo. En este caso se reevaluó la condición actual del bien, es decir, que hubo un cambio en la estimación que debe considerarse como un cambio prospectivo y por ende no afecta en periodos anteriores, porque digamos durante el uso administrativo se corrió la depreciación normal. Es decir, de que a partir del nuevo uso, que fue la nueva estimación para el valor del bien, va a ser un cambio prospectivo. Por eso notamos que a partir del año 2016 la depreciación del vehículo va a cambiar. Y esto no tiene un efecto impositivo en los efectos contables, como es en el caso de los cambios de política. Entonces, acá, como vemos, para el 2016, nuestra depreciación va a ser de 2.500, el cambio es prospectivo para un futuro. Y nuestro registro quedaría depreciación de vehículos automotores a depreciación acumulada de vehículos automotores. Y esto es simplemente la explicación del cambio de estimación en política. Muchas gracias.